amigos de Un Paso para Llegar? Tenemos un invitado especial, Rafa. Un placer que estés con nosotros. Al contrario, un gusto estar aquí, poder estar en este podcast y bueno, a darle. Sí, hombre. Le pregunté a mi primo Ángel, ¿ves que son amigos? Sí. Que, hey, ¿qué onda? Y así me dijo, no, sí, invítalo y también tiene estima y toda la cosa. Sí, el Angelito. Saludo a mi hermano. Sí. Bueno, el podcast, pues ya sabes, ¿no? Es para jugadores que estuvieron en la, pues sí, luchando por un sueño de jugar a la primera división y cuentan anécdotas, cuentan jugadas, como platicamos fuera de cámara y de toda esa situación. Pues la primera pregunta, como todos los invitados, ¿en qué momento empezó tu pasión por el fútbol? No, desde que tengo uso de razón, desde los 3 años, tengo familia muy futbolera, entonces desde chiquito sabía que me iba a gustar mucho el fútbol y gracias a Dios se me ha dado, no como he querido, pero seguimos, que es lo que Sí, importa. hombre, disfrutando de todos modos. O sea, también yo me acuerdo porque tu familia también es de las que iban al Tenixtepec Sí. a muerte. Sí, es más chico que yo, pero sí me acuerdo porque tú estabas así como alto, igual que yo Sí, desde chico. Y por ejemplo, ¿en qué momento cambió tu transición de escuelita a entrenar más formal, meter fuerza y ese tipo de cosas? ¿En qué momento? Los 14 años, fíjate, eso es una historia muy rara. Cuando tenía 13, 14 años ya no quería jugar fútbol y una persona muy conocida, Calao, no sé si lo ubiqué, Sí. me invitó a un partido. Dije, no, pues sí, adelante. Y en ese partido había un visor de una tercera ahí en León y me vio jugar y me jaló para allá y ahí fue donde empecé a lo profesional. Pero te digo, si no fuera por ese partido que invitó, no estaría o no hubiera vivido lo que ¿Y por qué no ahorita. querías jugar? Ya sabes, niño rebelde Sí, pues de sí. 13, 14 años que no le gustaba entrenar, ya no quería entrenar y bueno, son circunstancias que pasan y ya gracias a Dios por ese partido he vivido Y por esto. ejemplo, cuando te fuiste a León, ¿te fuiste a vivir allá directo o ibas y venías o cómo lo hacías? No, iba diario, iba y regresaba. Sí, un poco pesado, pero bueno, valió la ¿Te pena. ibas solo o qué? No, me llevaba un tío, mi papá o a veces un tío, pero sí, nunca me dejaban solo. ¿Y después te fuiste a qué otro? A Necaxa fue ahí donde comenzó mi historia. Pues yo, o sea, sí vi que es como donde tienes me cuentas, ¿no? Que es donde tuviste para lo que tú piensas es tu mejor etapa, ¿no? De edad. Sí, la verdad que sí, que ahí fue de las mejores experiencias que he tenido en ese equipo. ¿Y cómo llegaste a Necaxa? Porque ¿una Igual, visoría? no fue visoría, fue un partido de pretemporada. Jugamos con la 17 y en ese partido me vieron y se me acercó el DT y me dijo que me quería ver. Fui una semana y ya ahí fue cuando me dijeron que ya quedaba, pero como todavía no terminaba torneo de tercera, pues no podía estar todavía ahí y como a los 3 meses fue cuando ya regresé. ¿Y a qué categoría llegaste? A la 15. ¿Y Sí. cómo era el formato de la 15 en ese tiempo? Porque mira, a mí me tocó que nos íbamos a un torneo a Ciudad de México y Ujú. concentrábamos y así jugábamos, ¿no? A mí ese era mi formato sub-15. Ahorita ya sé que hay torneos aparte. Ajá. ¿El tuyo cómo era? No, acá era torneo normal, estaba dividido en 2 grupos Sí. y era igual, cada semana había partidos. Pero no salías muy lejos, ¿verdad? Era como por zonas. Sí, era por zona, lo más lejos que llegamos a ir era, creo, Monterrey y Tigres, que eran los equipos más fuera. ¿Y cómo te va en la 15? En lo personal, bien, en lo personal me fue muy, muy bien, pero grupal, ¿Llegaste de qué bueno, posición? ahí llegué ya de central. O sea, siempre de central. Sí, desde que, bueno,
que empecé a jugar profesional en la tercera y fue donde ya era central, que me hicieron central. ¿Y subiste de la 15 a la 17? Sí, se supone que tenía que estar un año en 15. El primero lo jugué, Sí. el segundo estuve en cuarta y en 17. ¿Y a la 17 en qué momento brincas? A los 8 meses que estuve en Necaxa fue cuando estuve en la 17 y la cuarta, o sea, dividido como en dos. Me bajaban a cuarta, luego subía a 17, pero en cuarta fue donde estuve jugando más. De hecho, me tocó campeonar ahí en esa categoría. ¿Y cómo fue así como pues tu proceso de jugar en una tercera a cambiar a un club ya de primera división? ¿Cómo sentiste tú así ese cambio? Porque yo sí me acuerdo que dije, no, más, o sea, es otra cosa, pues, o sea, entrenar los 5 días de la semana, pertenecer a un club Sí, de primera, claro. verlos de primera división, estar en unas instalaciones. ¿Cómo fue llegar para ti a Necaxa, por ejemplo? Pues sí fue un cambio, me costó, la verdad me costó porque no suelo ser muy disciplinado en tema de comida, de que gimnasio, de esto. Y ahí era obligatorio, o sea, era desayunar, entrenar, salir de entrenar y gimnasio. O sea, era sí o sí. Pero era bonito porque la casa club, lo viviste, Sí. cosas, conoces gente, entonces fue muy, muy bonito todo ese cambio. Para ti, ¿cómo fue la Casa Club? O sea, en tu experiencia, ¿cómo fue? Porque Oh, buena, oh, muy, muy buena. Conocí muchas personas que la verdad me dejó muy buenas amistades, que es fecha que todavía tengo comunicación con ellos y yo creo que ha sido lo mejor que me ha dejado las amistades. sí, de hecho, o sea, yo cada vez etiqueto para las personas para que vean quién va a ser el invitado y todas esas cosas. Y veo quiénes son los que le dan like y todo ese tipo de cosas. Y Sí, vi que sí, hay sí. muchos jugadores así, muchos amigos tuyos y así, la banda. Entonces, entras a 17 y ¿qué pasa contigo? El, el primer torneo que estuve con 17 era menor. Sí. Era ¿El menor. mayor quién era? Era la 2001. Yo era 2002. Entonces Ajá. ahí como que era de los menores. Y estuve con la 2001, estuve 6 meses. Sí. Y ya cuando era mi categoría, ahí a mí me suben a la 20. Y en la 20, pues ¿cómo es tu situación en 20? ¿Ya tienes más encuentros en primera o en Necaxa desde la 17 ya te mandaban a entrenar de repente Fíjate que a mí con primera me empiezan a mandar en mi primer torneo de 17. ¿Sí? Ahí era, cuando ocupaban jugadores eran de los que me mandaba. ¿Y quién Uno, era? dos, tres. ¿Tú eras central? ¿Quién era el delantero de ese que te tocaba marcar? ¿O quiénes son los que te tocaban marcar Mm, en ese Necaxa? En ese entonces que me acuerdo me tocó Brian Fernández, Herrera, el que jugaba en Pumas, Sí. que es de los Eduardo que me Herrera. acuerdo. Ajá, a esa edad eran los que Y por me ejemplo, después tocaba. vas a 20 y ¿cómo es tu 20? O desde la 17 ya estás en primera, ¿cómo te va a ti? No, en la 20 cuando subí fue mi prime, ahí Sí. sí, 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 sí. Cuando subo a 20 ya es cuando estoy de base entrenando con primera, viajando con Y ellos. cuando tú subes a 20, ¿cuál es el mayor de la 20? Ahí era el 99. El mayor era 99, 98, no recuerdo muy bien. A mí me tocó, bueno, yo estuve cuando el mayor era el 99 porque yo estaba, pero Ujú. fue el año de la pandemia. Sí, de Entonces, hecho a mí me tocó antes de la pandemia jugar la sí. 20. Sí, sí, sí. No, y, por ejemplo, ¿cómo es entrenar con primera, por ejemplo, para que sepan lo que es entrenar con primera? No, muy, muy diferente, ahí se juega todo. Bueno, uno como joven no puede permitir equivocarse. Obviamente es parte del fútbol, pero mientras menos te equivoques, mejor. ¿Qué entrenadores te tocó así como tener? El primero que me tocó fue Memo, Memo Vázquez. Memo Vázquez, fue el primero que me tocó ahí. ¿Y Fue- Necaxa en primera cómo estaba en ese tiempo? Fíjate que me tocó cuando llegó a semifinales, o Ah, sea, sí, contra estaba, Monterrey. estaba Chicote, estaba Peña, Angulo, el que está en Toluca, Hugo González, sí, sí, era buen cuadro, la verdad. ¿Y no te tocó algún jugador que dijeras, es otra cosa? Fíjate que a mí, Brian Fernández ha sido Sí. jugadorazo, ¿Pero la por verdad. qué? ¿Qué hacía? No, es distinto. Me tocaba a veces
con él. Una vez me tocó enfrentamientos y Rápido. rapidísimo, chaparro, habilidoso, muy, muy difícil. Y por ejemplo, en ese momento, ¿cómo es qué situación te pasa en Necaxa o qué pasa en tu carrera hacia adelante después de la 20? Cuando me empieza a ir bien, que en ese torneo que te digo que subí a la 20, me empiezan a sacar a banca en Copa, que en ese tiempo todavía había, me tocó Sí. dos, que el primero fue Dorados, ahí en Sinaloa, y el segundo fue Celaya aquí. Pero pues me salió una oportunidad fuera del país y decidí no firmar contrato, renovar para poder ir allá, que sabes, salir fuera del país extranjero es sueño de cualquier niño. Y entonces, por esa razón tuve temas ahí, pero ¿Y a dónde te fuiste o cómo estuvo? estuve en Argentina, en Boca Juniors, estuve 3 semanas, casi Sí. 3 semanas, 2, 3 semanas allá entrenando. ¿Y dónde entrenabas o cómo era? En el predio de Boca. Pero ¿cómo es Eh, entrenar en Argentina? Fíjate que difícil, difícil porque desde que sabía que iba para allá la persona que me llevó, Ujú. mi representante en ese entonces, me decía, ¿sabes qué? Ve el juego argentino y ahí se juegan la vida, así Sí, es madrazo tras madrazo. Y sí, sabes que en México no se suele entrenar sí. así. Y Ah. allá no, allá era como entrenaban, jugaban, o ¿Y sea, literalmente. y te tocó, por ejemplo, algún conocido, un hombre que dijeras, Fíjate que en ese entonces sí me tocó entrenar, de hecho, ahorita con 3 jugadores que están ahí en Boca. Uno salió a Arabia y otro lo querían en Europa, sí? que es Medina, Ezequiel Ujú. y Ceballos. Y por Sí. ejemplo, ¿cómo es entrenar en Argentina? O sea, ¿cómo es un entrenamiento diferente a uno mexicano, por ejemplo? Te digo, se juegan la vida ahí, o sea, muy, muy, muy ¿Y intenso, es más jugada. físico, más táctico, más cómo es un entrenamiento? Es que es más de lo físico, de golpe, se juegan todo, Todo. pero jugadores muy, muy calidosos, la verdad, muy, muy. Y un centro delantero, ¿cómo es allá? No, fuerte, alto, ¿Y, difícil, fíjate que difícil. y qué pasa después de esas 3 semanas? ¿Por qué no? Tenía dos opciones, que era Boca, calarme, Ujú. si me decían que no, tenía otra opción en Chile, pero estuve ahí, me dijeron, ¿sabes qué? Quedas, te presentas tal día, todo bien. Y regreso a México, iba a regresar en enero, porque eso fue en diciembre y en enero regresaba. Y, pues, ¿sabes qué? Me marcan de Aguascalientes, no te has presentado a entrenar, tienes contrato, esto. Pero pues yo no tenía contrato. Antes de salir, Ujú. investigamos todo con mi representante. Oye, no hay contrato, regreso y ¿sabes qué? Pues sí tienes contrato. ¿De dónde salió ese contrato? Dudoso, pero ¿Y era un contrato de qué? ¿Para qué categoría? para la 20, o sea, normal, un contrato normal, no había buen sueldo, no había nada, No. O sea, entonces... tú no lo habías ni negociado ni nada. No, yo no había firmado nada, entonces fue lo raro, pero pues bueno, cosas de fútbol. ¿Y luego qué pasa? Pues te tienes que presentar. Sí, tengo que regresar, contrato firmado, pues ya Y por dije, ejemplo, no. ¿tu pico más alto de Necaxa fue después de Argentina o antes de Argentina? Fíjate que antes estaba alto, pero cuando pasa eso obviamente me da un bajón. Sí, pues te No lo cambia. hacía mal, obviamente no, pero pues sí estuvo como 2, 3 semanas que es que ¿por qué pasó esto? ¿Por qué me hicieron esto? Pero pues nada, después de eso igual estuve bien y seguí ahí en Sí. primera, todo bien. ¿Y, y qué pasa contigo? Por ejemplo, estás en la 20 y ¿cómo es, o sea, cómo es tu situación en ese momento? Pues estuve igual como desde antes jugando con la 20 y entrenando todos los días con primera y hubo ocasiones que salía a banca. En los primeros torneos después de regresar de ahí no solía salir mucho a banca, Sí. era muy muy raro. Ya hasta mi segundo torneo fue cuando yo ya empiezo a salir, que me tocó con Lilini y el Jimmy Lozano. De entrenador. Ajá, ¿Y sí. quién estaba en esa plantilla?
Estaba Facundo Batista, regresó Alexis Peña, ¿quién más? Madrigal. Sí, buenos jugadores. ¿Y a quién fue de los que más le aprendiste así en tu carrera, por ejemplo? Fíjate que al que le aprendí mucho y le tengo un cariño porque desde que llegué me apoyó mucho era Ventura Alvarado. Sí, No sé si sí, sí, sí. Ventura Alvarado, y también al que le aprendí muchas cosas fue a Alexis Peña. Sí. Muchísimas cosas. Y Sí. por ejemplo, ¿qué consejos te daban? ¿Qué consejos de primera tuviste, por ejemplo? Por ejemplo, a mí con Ventura me tocó cuando era muy chico, entonces Sí, muchos nervios, mucho miedo, y me agarraba, ¿sabes qué? Suéltate, cualquier cosa yo te voy a defender, juega normal, porque me detenía mucho con los jugadores de que, y si le pego, de que sí, si me dicen algo. Entonces él notaba eso y me decía, tú juega como si estuvieras en tu categoría, si pasa algo, yo voy a saltar por ti, yo te voy a defender, sí, normal. Entonces, quieras o no, eso te da una confianza, sí. o sea, muy alta de que, si pasa algo, me va a respaldar, cosas así. Y por ejemplo, estás tú en la 20, estás bien entrenando en primera, sales de Necaxa, pero ¿cómo es tu situación en Necaxa? Eh, pues salgo por el tema de experiencia, de que quería agarrar un poco Una más, experiencia. ajá, de experiencia. Salgo a expansión con Sí. Tepatitlán, no jugué mucho. Pero pues, bueno, yo más o menos vi que fuiste como de todos modos muy joven, ¿no? O sea, Sí, tenía 18 años sí, o cuando sea, salgo. todavía es muy joven. ¿Cómo es ese cambio? Fíjate que no fue tan difícil, pero sí me costó un poco. No jugué mucho, pero fue por temas míos, temas de Y, disciplina, que obviamente por lo cual me arrepiento mucho, pero pues bueno, son cosas que ¿Y cómo es jugar Liga de Expansión, por ejemplo? pues sí, muy diferente. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué diferencias notas entre jugar, por ejemplo, Primera División o entrenar o lo que ves, Liga de Expansión y ahorita pues sí, Segunda División? Pues obviamente en primera mucha diferencia, mucha calidad. Nunca me tocó debutar, pero entrenaba o Sí, partidos de pretemporada, mucha calidad, mucha diferencia. Pero a comparación de la 20, más intensidad y aparte en expansión había jugadores de mucha experiencia. Jugadores ya veteranos, pero que eran muy vivos para jugar. sí. Entonces, quieras o no, te enfrentabas a esos jugadores y te costaban y de ahí aprendías muchas cosas. O sea, por ejemplo, tú que estuviste en primera, o sea, en primera, Liga de Expansión, segunda, ¿cómo describirías el fútbol mexicano o la 20? Porque yo sí creo que la 20, por ejemplo, en la 17, un entrenador me decía, es que en la 20, en la 17 se juega todavía bonito y recorremos y trabas y todo eso. Y ya, por ejemplo, en segundas y en Liga de Expansión, no sé, porque yo Ujú. de Liga de Expansión no sé, em, cómo es Liga de Expansión, cómo es segunda y cómo es Primera División. Pues sí, como lo acabas de decir, 17 y 20 es un poco más de calma, de que te dejan tocar, te dejan jugar. Y en segunda y expansión, ahí es más intenso, el fútbol es más intenso. No te puedes encontrar muchos jugadores de calidad, pero te encuentras jugadores que te corren los 90 minutos, que te juegan a tope. No, y en la 20 lo difícil es de que te mandan jugadores de primera, ¿verdad? Sí, Y eso también está bien. fíjate que estos últimos, bueno, el último año que estuve en la 20 ya no se veía tanto eso. Sí, Porque antes de pandemia eran jugadores que te bajaban dos, tres jugadores y sí hacían diferencia. sí, 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 pero bueno, había de todo, ¿eh? Porque también a mí me tocó algunos de 20 de primera que bajaban a 20 a trotar nada más. Y aparte a ti como jugador te quitaban a veces el lugar y todo ese tipo de cosas. Pero por ejemplo, entonces estás en Tepatitlán, ¿qué pasa contigo en Tepa y qué pasa después? ¿Ya te vienes a Irapuato? No, estoy en Tepa y regreso a Aguascalientes. Regreso con Necaxa, estuve igual en la 20, estuve un rato y ya me volvieron a subir con primera Con de nuevo. primera. Y ya cuando me suben a primera es cuando ya me dejan de planta, que ya salía a No. banca, pues fue lo de la pandemia, entonces había mucha chance de... ¿Y cómo estaba Necaxa en ese momento? Mm, no iba tan bien, no iba tan bien, pero tampoco iba tan mal. ¿Y quién estaba en esa plantilla, por ejemplo? Mm, ¿Y quién era el DT?
El DT ahí era... Ay, ¿quién? Ahí fue Lilini, creo. Sí. No, era... No me acuerdo. No, sí era Lilini. Sí, ¿Y era cómo Lilini. era, por ejemplo, una convocatoria de primera, o sea, en ese momento, cuando te llamaban a Copa o así? Eh, en Copa... En los mensajes de En WhatsApp, los en mensajes... grupos. Ajá, por ejemplo, la ¿En los primera vez grupos? que fue de Copa, yo no estaba en los grupos de la 17 y de la Sí. 20. Y de repente veo que me manda mensaje un jugador argentino, Rodrigo. Sí. Y me dice, oh hermano, felicidades por tu citación, que no sé qué, te lo mereces. Yo dije, ¿de qué? Y ya me meto al chat y veo que me habían agregado y mandan la lista y ahí salía. No, mañana vuelo a tal hora para Sinaloa. No, marqué llorando a mi mamá. Oye, mamá, me citaron. Tranquilo. Y por ejemplo, en ese momento en Necaxa, sales después, ya es su última etapa en Necaxa. O sea, dividirías Necaxa 3 etapas. ¿En cuál de las 3 te fue mejor? ¿Tú considerarías? Yo creo que en la última. ¿En la última? En la última, sí, la última fue... ¿Ahí cuál era tu número? 234. ¿Cuál fue el más chico que le llegaste a usar? Respecto al valor, pues, porque Sí, hubo sí. un momento que cambiaban. Sí, creo que sí. Sí. ¿Y qué pasa con tu carrera de ese momento de Necaxa después? Pues fue muy raro porque de un momento a otro me dijeron que no me iban a utilizar o así, que fue lo que me dijeron a mí mi representante. Y me buscó en expansión, estuve en Alebrijes y sí me iba a quedar, pero no me convenció. La situación. Ajá, y ya fue cuando regresé a Salamanca y me salió la opción de Irapuato. Y por Sí. ejemplo, qué historias tuviste tú entre cambiarte de Aguascalientes a Tepatitlán y luego a Necaxa y así? ¿No tienes así como una anécdota? Porque Larita, viste que el capítulo pasado yo veía que él se iba así como de Reynosa hasta Veracruz. ¿Cómo es así como cambiarte entre ciudades? Porque hay muchos jugadores que pues, se dedican al fútbol y todo ese tipo de cosas. Pues, ¿qué anécdota, o sea, qué les contarías tú de, no, para la Casa Club, por ejemplo, cuando lleguen, no sé, ¿sabes? Una anécdota que tengas de cómo cambiarte entre equipos. Pues yo creo que como el conocer la gente, ¿no? Que estás acostumbrado a la gente con la que estabas y es un cambio diferente, no conoces a nadie. Por ejemplo, a mí en el caso de Tepatitlán no conocía a nadie, o sea, era nuevo, llegas y pues, ¿con quién me junto? ¿Quién sí? ¿Quién no? Como que muy raro. Yo creo que eso es una de las cosas que al principio sí penoso, pero ya después te vas acostumbrando y así vas haciendo como que... Perfecto. Entonces estamos en la etapa donde vas a jugar en Irapuato, que es la etapa donde estás actualmente. Vas a hacer entonces el once ideal de Rafa Ramírez. O sea, es el 11 ideal con los que tú entrenaste, jugaste, amigos, lo que tú quieras, o cracks que en tu experiencia son muy buenos jugadores. Tú vas a armar tu 11 ideal y tu DT también. Sale. Pues de portero pondría a Magaña, que la verdad, porterazo. Pondría de centrales a Peña, Alexis Peña, y a Ventura Alvarado. Por izquierda pondría al Chicote, que me tocó ahí en Aguascalientes. Y por derecha a Raúl Chávez. De contención pondría a Jaciel, un zurdito, que está ahí en Irapuato, y a Cayú, uno que está ahí en Aguascalientes. ¿Dónde te tocó el portero, por ejemplo? Está en Irapuato, Ah, pero un crack. ¿sí? Si lo ves jugar es un crack. Luego pondría a Jurado, Heriberto Jurado. Por derecha a Gibran Ortiz. Me tocó igual ahí en Aguascalientes, ahorita está en Chivas. Y de delantero a Monreal.
que si lo ve le mando un saludo. Y a Julián, que un amigo en Argentina, que muy bueno, sí. Entonces, yo creo que ese sería mi 11. ¿Y el DT de esa alineación? Yo creo que el Jimmy Lozano, la verdad, muy bueno con los jóvenes. ¿Cosas que le hayas aprendido a ellos? Pues de los que más aprendí, como te lo comenté hace rato, fue de Peña, Alvarado y del DT, el Jimmy. Aprendí muchas cosas. Continuamos con el podcast. Entonces entramos en la etapa donde estás en Irapuato. ¿Cómo es llegar a Irapuato? Pues fíjate que muy bien, la etapa del equipo, la afición, muy afición de primera, la verdad. Y para jugar en segunda división, ¿cómo es después de haber jugado en... Pues obviamente al principio sí tenía un poco de... ¿Cuál podría ser la palabra? Poco agüitado, porque pues tenía como otros planes en mente, pero siempre trato de verle el lado positivo a las cosas y llegué a segunda división, pero llegué a un equipo muy grande, la verdad, un equipo del cual también he aprendido muchas cosas y Y estás disfrutando también. sí, mucho. A mí fíjate que la etapa de segunda división sí me gusta un montón porque Sí. yo estuve en el torneo de segunda división que yo jugué era cuando estaba en Toluca y era como segunda división, era con los clubes, ¿no? O sea, te enfrentabas a Pioneros, a Tuxtla, todo ese tipo de equipos y me gustaba un montón porque te ibas a jugar a lugares bien extraños que a Cancún, que a todos lados y está chido también porque hay afición y hay partidos de primera división en Sí. segunda división también. Entonces, es tu etapa actual. Vamos a entrar a la etapa de las preguntas que te ha hecho el público y vas a tener que responderlas No, todas. La primera pregunta, Héctor Zavala, ¿por qué el Tada no mete goles? porque es malo, el güey no me aprendió nada, un tío. Ángel Mireles, ¿qué le parece la afición que hay en Irapuato? No, increíble, la verdad. Increíble la afición. Como te decía, una afición de primera. ¿Cuál es la mejor experiencia que te deja el fútbol? Esta te la hizo Osmar Alejo. Pues tengo dos. Yo creo que estar en Boca Juniors, que para mí ha sido Lo máximo. lo mejor, sí. Que eso sí no lo cambiaría por nada. Y jugar en CAS FC No. con mi compañero. No. Sabino Carrasco te hace la pregunta. Ganaste Copa Expansión, capitán de Trinca y Necaxa. ¿Qué le dirías a ese niño que lo soñó algún día? Que hemos estado logrando lo que algún día quisimos de niño, pero que seguiré luchando para estar 100%, que ese niño esté 100% orgulloso del Rafa Grande. Perfecto. Charlie64, ¿por qué le dicen Rafiel? No sé, un compañero en Aguascalientes, ahí Fermín, que si también lo está viendo, le mando un saludo. De repente así me empezó así, Rafiel. Y ya desde ahí se me quedó y en Irapuato igual, Rafiel. También. Y es una pregunta que me hace igual mi novia, oye, ¿por qué? ¿Por infiel? O no sé, así. Rafiel. Francisco Mena. ¿Qué sentiste al salir a banca? El simple hecho de enterarte que ibas a salir en la tele con Necaxa. Pues bonito, yo creo que eso también, creo que todo niño lo sueña y cuando me enteré lloré también, porque me tocó, la primera vez que salí a banca fue contra Chivas y ver jugadores que de niño en televisión veías y topártelos, yo creo que es algo bonito. Oh, sí. Él mismo te pregunta, ¿qué es lo que te caracteriza a ti como jugador? Yo creo que la personalidad que tengo dentro de la cancha. Sí. Sí, eso es. Perfecto. Uciel Robles te pregunta, ¿cuál fue tu mejor gol? Contra Xolos, en la remontada. Noté 2 goles, pero yo creo que el segundo al 92 fue
el mejor El gol. mejor que has metido. Sí. La pregunta es de Yair Rami, ¿por qué saliste de Necaxa? Pues algo que no sabría decirte la verdad, el motivo exacto por el cual fue. No hay una razón. Perfecto. JL Delgado hace dos preguntas. ¿Qué opinión sobre la afición de Irapuato y cómo se siente jugar en Irapuato y cómo sientes la ciudad de Irapuato? Pues, como lo dije, la afición muy bien, o sea, muy grande. Y yo creo que jugar ahí no es fácil, la verdad, no es fácil. Mucha gente dice, segunda división, es esto, pero yo creo, como lo comenté antes, es un equipo grande y cada 15 días que es partido de local hay mucha gente, entonces afecta mucho que por lo mismo si el equipo a lo mejor no va como quisiéramos, igual presionan y presionan, entonces creo que es Sí. la presión. Leslie Villalobos, ¿alguna vez saliste al extranjero a jugar? Sí, pues ahí en Argentina. El Chango Díaz, mi eterno hijo, ¿qué es lo que más... Ay, güey. ¿Qué es a lo que más aspiras llegar dentro del fútbol? Sí, güey. Escribió Pues mal. yo creo que a corto plazo estar en primera división. Yo creo que eso es lo que por el momento pienso, que obviamente es paso por paso, pero eso es lo que quiero y lo tengo claro, estar en primera división. Perfecto. Entonces, esta última parte ya para terminar es un consejo que le das a los jóvenes, a los futbolistas, a los que quieren tener una trayectoria como la tuya. ¿Qué consejos le darías a los jóvenes? Yo creo que aprovechar las oportunidades y confiar en uno mismo, que yo creo que esos son las bases que te ayudan a llegar a donde tú quieras, el confiar en uno mismo y sobre todo si es en el ámbito de fútbol, ser disciplinado. Yo creo que ese es un punto base en esto del fútbol. Ok, perfecto, ¿no? Sí, esos consejos son vitales para el canal porque es para los chavos que empiezan en el mundo del fútbol. La última parte también, que es como tú eres un central, completamente central, 5 consejos que darías a los centrales que sean altos, aunque sean chaparritos, aunque sean rápidos, aunque sean lentos. 5 consejos tácticos que tú darías como central. Bueno, yo creo que no sé si parte los 5, pero yo creo que el principal es concentración. Tú igual lo fuiste y lo viviste, Sí, que es una posición que no puedes equivocarte en ningún nunca. momento. Yo creo que eso y Nunca dejar botar el balón. sí, tener mucha visión, leer las jugadas y Sí, yo creo que también lo que a mí me gusta mucho salir jugando. Y por ejemplo, tú que eres alto, si te toca un centro delantero chaparrito que se te mueve mucho, ¿cómo lo marcas? Esos me cuestan. No, ya, cuando son esos jugadores, yo prefiero jugarles pegado porque por lo mismo que son muy chaparros, Ajá. te pueden salir. Más rápido. Y uno como es alto, obviamente al momento del arranque le cuesta Ajá. mucho, sí, por eso trato de Un poco jugar más. pegado para que no gire. Y jugadas que tiene Rafa Ramírez en salidas, por ejemplo, que tú la tienes bien grabada. Mm, pues yo creo que lo que me gusta mucho los cambios de juego. Es tu característica Sí, principal. yo creo que mis cambios de juego y romper líneas, yo creo que eso es Perfecto. lo que me caracteriza mucho. Pues muchas gracias, Rafita, por haber venido al podcast y eres un crack. Estás tú todavía continuando tu carrera futbolística y te deseamos todo. Disfruta mucho la etapa que sigues viviendo y la verdad es que has tenido una etapa muy, muy buena en el club, en los clubes que has jugado y un placer haberte tenido aquí a un paso para llegar. No, al contrario, un gusto poder estar aquí con ustedes, aquí en el podcast y espero que sea un podcast muy bueno, que estoy seguro que te va a pegar, amigo. Sí, no, pues está chido el concepto, las historias. Muchas gracias, amigo. Ustedes. Perfecto. No, me volví a equivocar, la madre. Ya ponle así, mejor. Que lo vuelvan a pintar.